Ahora sí, Hechos capítulo 21. Hechos capítulo 21 nos va a llevar a nosotros a identificar varios puntos. Por eso voy a darlos a una forma de 15 minutos para que caminemos y después leeremos para poder estar. El apóstol Pablo en el capítulo 21 hace un viaje a Jerusalén. Es el primer punto, un viaje a Jerusalén. En ese viaje, él sabemos que tendrá que enfrentar situaciones de carácter no precisamente propias para su ministerio. Está entrando en la ruta donde él comenzará a dejar saber al mundo a través de la Escritura y dejar saber a nosotros a través de un entendimiento, digamos, en su parte contextual, cómo es que este viaje lo lleva para desarrollar lo que ya el Espíritu de Dios le ha puesto en su corazón y en su mente, y ya lo que él tendrá que enfrentar. Veremos también en este capítulo 21 algunas anomalías, algunas fallas que él hizo por tener ese carácter digamos, de una entrega tal donde él ya no medía las consecuencias de poder librar su vida o de quedar aparte. Por eso es que esta tarde tendremos un panorama más o menos específico de lo que estamos hablando. El compromiso con los judíos. Nosotros hemos observado a través de todos los libros que hemos visto que él tenía compromiso con los judíos. Por ejemplo, cuando llegaba a una sinagoga o cuando llegaba a una ciudad, lo primero que él hacía era buscaba la sinagoga y trataba de juntarse con los judíos, y muchas veces lo hacía porque él tenía la necesidad de intercambiar, de platicar, de valorar y de dejarles saber a ellos quién es Cristo Jesús. Este capítulo nos muestra a nosotros, por ejemplo, una de las violaciones que él hace es que muchas veces, y que nosotros muchas veces hacemos, es que muchas veces confundimos nuestra relación con Dios con el carácter religioso. Y ese carácter religioso nos lleva a nosotros a comprometernos acerca de lo que pensamos, de lo que creemos, de lo que puede suceder en el pasado o de lo que puede venir en el futuro, pero no fundamentado en el deseo de Dios. Y el apóstol Pablo aquí tiene esta decisión. Como punto número 2, al observar nosotros el compromiso con los judíos, vamos a observar también que Jacobo, quien estaba junto con los ancianos, ahora vemos nosotros una situación en el carácter 21 y en el carácter de pensamiento del apóstol Pablo. Recuerde bien lo que le estoy diciendo. Un hombre que ya no esperaba que el Espíritu le guiase para hacerlo. Esperaré que mañana el Espíritu de Dios me guíe. No. A estas alturas el apóstol Pablo ya era un hombre que caminaba de la mano con el Espíritu, que no podía detener su caminar porque el Espíritu le daba que caminase de una manera y que caminase de otra, y muchos profetas a estas alturas de su carrera se interponían en su carrera y le decían: no vayas. Y él lo toma desde otro ángulo y dice: si aún a la muerte he de ir, a la misma muerte voy, por amor a Cristo. No tenía que haber ido a Jerusalén, estaba advertido en su totalidad, sin embargo decidió hacerlo. Cuando nosotros vamos a leer en el capítulo, también nos vamos a dar cuenta que en este mismo capítulo 21 él llega con los judíos, y en esta situación él tenía enemigos judíos que se acercan para observar y ver lo que él predica. Una de las razones que en la mente ellos tenían es que ya habían escuchado del apóstol Pablo.
Y al escuchar del apóstol Pablo, entendían que él negaba la posición mosaica. Entendían que él predicaba en contra de la ley que le había sido dada a Moisés. Y ellos querían escuchar de él, y así él tiene esta primera desaveniencia, una confusión entre la ley y la gracia. Para nosotros entender, por ejemplo, cuando se ofrecían votos, que también veremos aquí en este capítulo, nos damos cuenta que los votos, para ofrecer votos, se necesitaba pasar 7 días, ya que había todo un proceso. Por ejemplo, a veces, si era nazareno, por ejemplo, o nazareo, se tenía que pasar por varios ritos. Uno de ellos, por ejemplo, el raparse la cabeza. Otro de ellos, el estar reunido para intercambiar valores de carácter ley, y así llevar todos los ritos que hoy en día muchos judíos practican. Por ejemplo, no sé si hemos visto que cuando van a orar se ponen un pedacito de piel y se lo amarran en los dedos, lo amarran, y eso tratan ellos de enseñar acerca de que van a entrar en un momento de comunión. Todos esos pasos vienen de carácter mosaico y vienen desde el Antiguo Testamento. El apóstol Pablo, aquí él hace una situación que está yendo y está siendo ajena al deseo de Dios, y comete errores que el mismo enemigo le va a querer pasar la cuenta. Siempre está dispuesto a rodearle, y lo vamos a observar el día de hoy. También él sufre el arresto en el templo. Algo que podemos hablar es de que cuando él fue arrestado, el deseo de los judíos era matarlo. ¿Por qué? Porque si negaba la ley, entonces estaba predicando en contra de lo que en ese tiempo se debía enseñar. Pero muchas veces hacemos cosas que Dios nos protege. Hacemos cosas que no están en la calidad de lo que Dios quisiera que hiciéramos, pero por pelear por hacer la voluntad de Dios, Dios nos protege. Por ejemplo, cuando al apóstol Pablo lo arrestan aquí en el capítulo 21, nos damos cuenta que los romanos interfieren. Y si los romanos no hubieran interferido, y si los romanos no hubieran dado paso para tratar de tomar la acción que se estaba dando por este pueblo judío, ese mismo día hubiera muerto Pablo. Muchas veces en nuestro caminar nos acercamos a tomar decisiones que no son la voluntad de Dios, y las consecuencias se dejan ver. Tarde o temprano las consecuencias se dejan ver. Una de las bendiciones que tiene el cristiano, y que muchas veces nos cuesta entender, es que cometemos un error y corregimos, pero muchas veces cometemos un error y volvemos a cometer el mismo error. Y Dios no es responsable por nuestras acciones ni por nuestras reacciones, no lo es. Aquí nosotros vemos y observamos cómo actúa el enemigo en cuanto a la fe de Pablo. Cuando la fe camina por la acción tomada en nosotros, nos lleva a nosotros a caminar bajo la obediencia. Cuando nosotros caminamos en fe y hay una acción que ha sido dada que no es la voluntad de Dios, cualesquiera que sea, así sea sencilla, inmediatamente el enemigo va a entrar al acecho.
él no puede enfrentar la voluntad de Dios en el campo de la fe. Pero muchas veces nosotros hacemos cosas que no agradan a Dios dentro de la fe. Tomamos una decisión, por ejemplo, yo puedo platicar de mi persona. Hace un tiempo, hace un año, verbalmente hice un trato. Y la persona, quedamos que al traer un camión aquí al distrito, la persona me entregaría cierta cantidad de dinero. Nunca lo hizo. Cada mes era una excusa, cada mes era otra. Llegó al punto donde me di cuenta que era una mentira. Simplemente, muchas veces la gente, por querer obtener algo de los demás, miente, así de sencillo. Yo le pregunto a Dios, ¿por qué me sucede esto? No. Yo le digo a Dios, Señor, perdóname. Porque por yo tomar una decisión bajo la credibilidad en mi fe de pensar que esta persona sería honesto, no funciona. Y es así como el enemigo puede rodearlo a uno. Primera respuesta de parte mía. ¿Por qué tiene que hacer un hijo de Dios haciendo tratos con el mundo? Primer pregunta, para mí. ¿Cómo el Hijo de Dios puede tratar de rescatar lo que ya ha comprometido con su palabra? Otro problema. Da uno su palabra y aún en contra de ello la situación se hace una desaveniencia. ¿Cómo un hijo de Dios puede ir a reclamar o a pelear cosas que no se deben? Tercero, ¿cuáles son las consecuencias? Hasta hoy en día, y yo lo puedo decir abiertamente, el apóstol Pablo vendría a vivir un arresto que el cual sería y Dios usaría todo lo que a él le había dado para respaldarle, pero no tendría victoria sino a través de la verdad, y en la verdad él tuvo que sufrir consecuencias muy garrafales. Por último, a hoy en día, ¿cuál es el resultado de enredarse con asuntos con el mundo? A hoy en día, como persona se los puedo decir, prácticamente toda esa familia, toda, no tenemos comunión, no hay ni comunicación. Hasta ese grado ha llegado. ¿Por qué razón? Porque así es como actúa lo que nos rodea. Hacemos un trato, comprometemos nuestra palabra, después no puede haber una situación adversa porque se vuelca todo un dilema. El apóstol Pablo, en el arresto que veremos a hoy en día, nos daremos cuenta nosotros que la gracia no se confunde con la ley. La gracia de Dios es reclamada para que los hijos de Dios vivamos bajo el poder de la gracia. Pero comprometerse con argumentos basados en la ley, como el apóstol Pablo lo hizo, el hecho de tener que separarse 7 días para convivir con argumentos de la ley, Dios le pasaría la cuenta, simplemente lo dejaría a su preferencia, y él viviría una adversidad que nosotros tomaremos el día de hoy. Yo creo que es importante para nosotros saber esto, que no comprometamos, lo digo por mí, la verdad del Evangelio. Cuando comprometemos la verdad del Evangelio y queremos ganar a una persona, ganar una amistad o desarrollar un proyecto X, y comprometemos la verdad del Evangelio, tendremos que vivir bajo la sombra de los resultados. Y es aquí donde podemos mirar lo que Dios hará con nosotros. ¿Estamos bien hasta ahí, hermanos? El libro de los Hechos, capítulo 21, y yo les invito
a que esta semana aquellos que están leyendo, que lo hagan con delicadeza, que lo hagan con análisis y que puedan sacar provecho de este capítulo. ¿Está bien, hermanos? Muy bien.